las características del medio ambiente en el cual se desarrollaba, permitió que esto desarrollara cierta morfología en el cual le permitió desarrollarlo, ¿no?, en este espacio. Eso posteriormente voy a hablarlo, ¿no? Bueno, voy a ser breve en esta parte. Como mi profesión es de botánico, tengo que hacer una breve referencia de lo que es la botánica. Posteriormente voy a hablar sobre las adaptaciones que se tienen presentes aquí. O sea, para tener esa percepción que tuvieron estos astrobiólogos, estos físicos y estos químicos, para ver sobre las posibilidades de vida en otros planetas, tuvieron que tener una referencia terrestre, ¿no? Características que se presentan en estos organismos vivos para poder desarrollarse en este mundo, ¿no? Y que, por cierto, es un mundo con variados tipos de medios de desarrollo, variados tipos de hábitat, y que va a tener una gran diversidad de organismos vivos que se desarrollan y se adaptan a estos espacios, ¿no? Bueno, es la botánica, la ciencia de las plantas, es el estudio de las plantas o del reino vegetal. A nosotros desde niños nos dividían el reino vegetal, el reino animal, el reino bacteria o el reino monera, bueno, el reino protista, todo esto como una breve referencia, ¿no? Yo me centro mucho en el estudio de las plantas, el reino vegetal. Se aboca a la descripción, clasificación, distribución, identificación, el estudio de su reproducción y fisiología, o sea, casi la mayoría en el cual concierne el desarrollo de las plantas y su hábitat natural, ¿no? Y en hábitats donde se va a desarrollar cuando el hombre comenzó a manejar a estos organismos, comenzó a adaptarlos en espacios ya muy distintos, ¿no?, a lo que normalmente ellos se han conocido. Bueno, la clasificación de las plantas: seres unicelulares, cianobacterias y algas, multicelulares, musgos, hepáticas, helechos. El proceso aquí, ¿no?, todos estos organismos están siempre en constante evolución. Por eso la referencia que tiene entre plantas inferiores y plantas superiores ya no existe, debido a que todo organismo se denominaba inferiores a aquellos organismos que no tenían las características de tener flor, de tener características consideradas supremas, ¿no?, como flores, como hojas más desarrolladas, y se les relegaba a plantas inferiores. Pero después, posteriormente, con los estudios, se dijo de que esto era falso, ¿no?, de que todos los organismos están en constante evolución. Inclusive la más pequeña alga está en constante evolución, porque el mundo o el medio ambiente en el cual ésta se desarrolla siempre cambia. Esta es una clasificación que nosotros los botánicos utilizamos constantemente. Bueno, esta clasificación es muy antigua y muy utilizada aquí en Perú, que es la clasificación de Cronquist, en el cual se identifica la planta por sus características morfológicas, ¿no? Por ejemplo, todas estas características están representadas por el girasol, ¿no? Se le denomina girasol. Es Pteráceas, el nombre científico que es el Losanus, y el nombre común que es el girasol. Pero, ¿cómo comenzó todo? Primero, veamos, bueno, esta imagen es una imagen referencial en la cual se muestra, por ejemplo, la hipótesis del desarrollo de las células eucariotas, ¿no? Las células eucariotas comenzaron por una asociación entre bacterias o procariotes que comenzaron a aportar ciertas funciones dentro de este organismo, primero como simbiontes, y luego pasan a ser parte del mismo organismo en general, ¿no?, que es la célula ya desarrollada. Por ejemplo, aquí tenemos cómo fue el origen de las mitocondrias y los cloroplastos, ¿no? ¿Cuál es su fuente, o cómo puedo yo decir que esta hipótesis se está siendo validada debido a la presencia de, por ejemplo, ADN en estos organelas, ¿no? O sea, esto hace referencia de que estos organelas en la actualidad fueron antes
estructuras o organismos independientes, ¿no? Tenemos aquí el árbol filogenético de la vida. Todos estos, todos estos árboles son hipótesis, son propuestas que se dan y para indicar, por ejemplo, el desarrollo de cada organismo, ¿no? Como vemos acá, se dividen en tres grandes ramas, que son las bacterias, las arqueas y las eucariotas, ¿no? En las eucariotas nosotros nos encontramos. Lo mismo en el siguiente árbol filogenético, en el cual se muestra, por ejemplo, el ancestro común, ¿no? Que se encuentra en el medio, que en la actualidad solamente está representado de manera hipotética, ¿no? Porque no tenemos una referencia fósil o una referencia física de la existencia de este organismo, ¿no? Pero se basa de que sí existió debido a caracteres que se presentan en las células, en el cual se han contrastado y se han visto que tienen ciertos parecidos, ¿no? La vida se inicia en una gran charca, ¿no? Según la teoría vital en el cual se muestra que se desarrolló la vida, se originó en el mar, ¿no? ¿Por qué? Por las características en el cual vemos, por ejemplo, en las algas y en el mismo ser vivo, ¿no? En este caso, como nosotros, los seres humanos, por la presencia de este líquido elemento en nuestros cuerpos, ¿no? Nosotros tenemos algo así de 65% creo de agua en nuestro cuerpo, y esto nos permite dar referencia o respaldo a esta hipótesis, ¿no? Primero tenemos algas unicelulares. En la izquierda es una alga unicelular, acá en la derecha vemos una colonia. Luego tenemos algas más desarrolladas que comienzan a ramificarse y formar estructuras, y pasamos a organismos ya más complejos, o sea, con células diferenciadas y que cada una tiene una cierta función, ¿no? Función de reproducción, función de desarrollo, función de absorción como las raíces. Por ejemplo, estos de acá son del género Xylotum, que hay registro fósil de la existencia de la planta, e inclusive un organismo que vive en la actualidad, ¿no? Este organismo pertenece a la familia de las xilófitas, es el Xylotum, que se encuentra en Chile, y es como decir, es como referencia a un eslabón, ¿no? Entre los organismos que vivieron en el mar y los organismos terrestres, ¿no? Este organismo se encuentra muy cerca al mar, ¿no? Todavía no se ha independizado del agua, ¿no? En este caso, y se desarrolla con estas estructuras muy parecidas a de los musgos. Ya tenemos ya una cierta diferenciación, ¿no? Ya tenemos una conquista del suelo, de la parte seca, la parte terrestre, y vemos que ya se diferencian las plantas, ¿no? Se diferencian por el hábitat en el cual se desarrollan. Las características medioambientales permiten que estos organismos tomen ciertas características morfológicas, ¿no? Cierta morfología. Por ejemplo, si este organismo se presenta en un espacio donde hay abundante sequedad, falta de agua, crea una estructura de reserva, ¿no? Como vemos aquí en el cactus. Si es un bosque tropical en el cual la humedad es alta y las temperaturas sobrepasan, por ejemplo, los 30 grados, podemos tener, por ejemplo, plantas tropicales, como el caso acá de la heliconia. Si es espacios, bosques fríos, con heladas y todo se mantiene congelado en invierno, por ejemplo, tenemos los pinos, ¿no? Que presentan hojas bien delgadas y circulares y la presencia de resina, lo cual evita que se congelen, ¿no? Estos organismos se han adaptado muy bien al espacio en el cual se conquistaron, ¿no? O lo consideraron como hábitat natural. Y después de muchos años aparece el hombre, ¿no? En este caso el hombre trata de ser el ser supremo, ¿no? Que puede manipular y controlar en sí el desarrollo de las plantas. Yo voy a colocar esta planta que se ubicaba en un desierto y la voy a poner en mi macetita y la voy a poner al lado de mi cuarto o al lado de mi oficina. Esa manipulación hizo que ciertas plantas, o sea, las plantas con
las plantas fueran domesticadas, por ejemplo, y comiencen a presentar características muy distintas a lo que eran originalmente. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, la papa, ¿no? La papa originalmente era un tubérculo bien pequeño y de color verde y muy amargo. ¿Dónde lo vemos? Hay un Solanum hispidum, que es una papa que crece a 4.300 metros y se le da como referencia de que es un ancestro de las papas actuales, ¿no? Las que nosotros comemos. Y lo mismo pasó con el trigo, que en realidad en un inicio eran granos bien pequeños, después por medio de cruzas y generar variedades comenzaron a tener características que nosotros podemos aprovechar. Bueno, nosotros ya no hay una referencia taxonómica, ya no hay plantas que viven en ambientes secos, fríos, o plantas que tienen flores, plantas que tienen tubérculos, raíces, sino plantas que generan una importancia o sea, son importantes para el ser humano. ¿Cómo lo clasifico? La importancia alimenticia, la importancia medicinal, la importancia comercial, la importancia paisajística y la importancia ambiental. Eso es una clasificación que se da según el requerimiento humano, ¿no? Plantas de importancia alimenticia y plantas de importancia paisajística, ¿no? Y inclusive medioambiental, ¿no? Tenemos aquí algunas plantas que debido a la mala, bueno, se podría decir, a la mala mano y tratar de que se desarrolle en un espacio donde no se encontraba, hizo que esta se desarrollara y se convirtiera en una plaga, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el casito de agua, es una planta que se encuentra entre las 10 especies animales y vegetales más peligrosas en el mundo. ¿Por qué? Porque esta planta comienza a controlar espacios lénticos, o sea, lagunas y lagos, y comienza a generar un medio de desarrollo de los mosquitos que pueden transmitir la malaria, ¿no? En zonas tropicales. Por eso está prohibido, por ejemplo, esta planta está prohibido ser distribuida, por ejemplo, en Costa Rica, en Estados Unidos e inclusive en las partes de México, ¿no? Aquí en Perú no, aquí en Perú lo distribuyen como sea, ¿no? En cualquier lado. Tenemos ya plagas en Ucayali, que sí he visto, bueno, en Chico María he visto, por ejemplo, una densa capa de estas plantas, de este casito de agua, que impide inclusive el paso de los botes. Bueno, botánica y astrobiología. Voy a dar una pequeña referencia de qué es astrobiología, porque es algo en sí que va a influir bastante en la relación entre ciencia y la astronomía, ¿no? En cierta medida, ¿no? La astrobiología es la disciplina que estudia el origen, evolución y dinámica de la vida en el universo. Preguntas un poco complejas como que pueden generar mucho debate, como el origen de la vida, por ejemplo, cuál es se podría decir, cuál es el fin del ser humano o el fin de la vida en la Tierra, ¿no? ¿Por qué nosotros estamos aquí? ¿Por qué no estuvimos en otro lado? Esas preguntas se develan de a poco, ¿no? Se presentan hipótesis, ideas, lluvia de ideas, algunos debates y se comienza a generalizar. Bueno, la botánica en sí estudia las características, la botánica dentro de la astrobiología estudia, por ejemplo, las características que van a presentar las plantas cuando son transportadas al espacio, no el espacio vacío en sí, sino en las estaciones espaciales, y su adaptabilidad en condiciones predispuestas por el ser humano, ¿no? Condiciones como que, por ejemplo, ya sabemos las características medioambientales que se presentan en Marte, ¿no? Y nosotros no podemos mandar una planta a Marte, ¿por qué? Porque es muy costoso, ¿no? Por eso, ¿qué hacemos? Tratamos de buscar un análogo acá, un análogo en el cual nosotros podemos manipular, o un espacio artificial en el cual nosotros podemos manipular, por ejemplo, su presión, la temperatura, la gravedad y otras características que presenta este espacio marciano, ¿no? Simular las condiciones. Una simulación, exactamente. Para aprender la utilidad de las plantas o de la vida en general en el espacio, primero tenemos que comenzar aquí en la Tierra, ¿no? Primero tenemos que observar
observar detenidamente los organismos que se desarrollan en los medios ambientes muy distintos que se van desarrollando, que se encuentran aquí en la Tierra, ¿no? Las plantas que viven en ambientes extremos, tenemos las halofitas que viven en ambientes muy costeros con abundantes sales, las acidófilas, las plantas que viven y toleran ambientes con muy bajos pHs, o sea, suelos muy ácidos, y las xerofíticas, en este caso plantas que viven en ámbitos de escasa fuente hídrica, ¿no? O falta de agua, ¿no? ¿Quiénes son ellos? Por ejemplo, estos son un ejemplo, ¿no? ¿Qué tenemos aquí en la primera? Tenemos una Venus atrapamosca. ¿Y cuál es lo bonito de ella? Atrapa moscas, ¿no? Atrapa insectos. ¿Pero por qué atrapa insectos? No es por un gusto de ella, sino es que su suelo, el suelo en el cual las Venus atrapamoscas viven, es falto de nitrógeno. Es un suelo muy escaso, muy pobre. Y esto hace que la planta genere una adaptación, ¿no? Que es esas trampas para absorber estos nutrientes de estos organismos o estos insectos, ¿no? De estos insectos. A la mano derecha tenemos una planta de clima xerofítico. Ahí tenemos, creo que esta es una wolfenia, sí, una wolfenia que vive en ambientes desérticos, y la adaptación de ella es que en su interior tiene, no, disculpe, este es el clavel chino, le llaman, clavel chino, o también una portulaca. Disculpen, no era una wolfenia, es una portulaca, en el cual tiene como adaptación que sus hojas son muy engrosadas y ahí puede reservar agua, por ejemplo. Acá abajo tenemos un Sporobulus virginianicus, que es llamado el gras de mar, en el cual estos se desarrollan, por ejemplo, muy cerca al mar, y en sí tienen como adaptación que presentan, que exudan en las mañanas, exudan sales, para así liberar el espacio donde se desarrollan las raíces, para liberarlo del exceso de sal, ¿no? Y bueno, tenemos aquí al pasito que antes les mencioné, que es acuática, ¿no? Y que ha adaptado sus hojas. Ven ahí unas hojitas que parecen llenas de aire, son como bombitas llenas de aire que les permite flotar. Todas estas adaptaciones, por ejemplo, se dieron en estos organismos, ¿no? Y cuando ya tengamos una perspectiva más allá, no sé, una perspectiva, por ejemplo, con planetas con características medioambientales X, nosotros ya podemos darle podemos añadirle ciertos modelos, ¿no? Podemos modelar y podemos ver qué organismos pueden existir ahí, ¿no? Otra planta, por ejemplo, esta es los manglares, el mangle, en el cual vemos estas cositas de acá, que son sus raíces que se exteriorizan. O sea, como el agua tiene baja cantidad de oxígeno y una planta no se puede desarrollar en un espacio con baja cantidad de oxígeno, estos mangles exponen sus raíces, y además las raíces tienen como pequeños agujeros o las llamados lenticelas, en el cual absorben oxígeno ambiental. Transpira. Captan oxígeno ambiental. Bueno, acá es una breve referencia del Perú, que es un país con diversidad de ecorregiones. Por eso a nosotros nos han dado esa característica del país megadiverso. Tenemos una abundante fauna, una abundante diversidad de fauna y flora. Esto es debido a las características medioambientales únicas que se presentan en el mismo espacio, ¿no? No solamente es la costa y la reserva, sino también considerar, por ejemplo, el mar frío, el mar tropical, que está por el lado de Piura, el mar frío que lo vemos por Lima, más abajo, los bosques secos ecuatoriales, los que están más cercanos por Piura, y bueno, todos los demás, en el cual dan como características únicas para el desarrollo de plantas y animales con morfologías muy específicas. Bueno, esa es una referencia del uso de las plantas que le dan en la carrera espacial, la importancia que le dan, por ejemplo, a una planta en una estación espacial. Sería uno alimentación, otro ambiental, las referencias que les puse anteriormente, todo esto pero en versión cerrada, ¿no? Con limitante uso por ejemplo, de recursos, ¿no? Por ejemplo, el agua y el suelo en sí.
el aporte de las plantas en el desarrollo humano no solamente alimenticio, sino también mejora, genera un confort. Por ejemplo, la preferencia de uno de estar debajo de un árbol, a la sombra de un árbol, eso es algo que en sí mejora se puede decir, conforta, ¿no? Y en sí mejora, da un impacto positivo al ser humano. Bueno, esta es la diferencia, bueno, lo que se va a dividir en uso de las plantas, ¿no? En las estaciones espaciales y también en plantas adaptadas a caracteres ambientales presentes en planetas. Como sería, esas son la perspectiva que nosotros vamos a tener cuando tratemos de adaptar estos organismos, estas plantas en sí, a espacios ya con características ambientales únicas, ¿no? Esto ya son las plantas, ya se están estudiando. Hace poco dijeron que, no sé si vieron en las noticias, de que se dio la primera flor que creció en el espacio, que era una cignia, una planta ornamental que se desarrolló en una estación espacial. Lo mismo son con plantas de importancia alimenticia, por ejemplo, ahí tenemos lechugas. Y esto es la perspectiva ya más a futuro, en el cual es el dominio de un espacio para el desarrollo de estos mega invernaderos que nos van a proporcionar comida, oxígeno y también confort, ¿no?, del paisaje en sí. Bueno, plantas en la actualidad, aquí me olvidé de poner plantas en la actualidad de importancia en la carrera espacial. Tenemos la quinoa, que es una planta con alto potencial debido a que se desarrolla, es una planta nativa, ¿no? Es una planta peruana que en sí se desarrolla de manera rápida debido a que vive en un ambiente de tipo extremo, y al vivir en un ambiente extremo tiene que dar un producto, o en sí las semillas, de manera rápida, ¿no? En 4 meses ya tenemos la producción de granos. Y estos granos tienen una alta cantidad de proteínas y, bueno, de proteínas con respecto a los granos normales, ¿no? Los granos de maíz o el mismo trigo. Y lo mismo va con el amaranto o la kiwi. Bueno, la kiwicha es una planta que también tiene el potencial proteico y también de que tiene el producto se desarrolla de manera rápida, ¿no? O sea, los granos en sí se desarrollan. Otros estudios que son, por ejemplo, estudios morfológicos en el cual se ve la respuesta que se da, la respuesta que dan las plantas en espacios limitados, ¿no? Espacios controlados y simulaciones. Por ejemplo, esta es la Arabidopsis thaliana, que es una planta es una planta muy usada en la genética debido a que tiene muy poca cantidad de genes, y esto le permite al investigador observar, por ejemplo, estas diferencias en estos cambios que se dan en estos genes cuando se le expone, por ejemplo, al gravitropismo, que es por ejemplo, gravedades menores, algo microgravedad, ¿no? En este caso, cuando se expone a microgravedad, y ver respuestas en ella, ¿no? Ver respuestas en la planta en sí. Estos son estudios para ver, por ejemplo, cuál es la respuesta de las plantas a nivel de raíces y de hojas con respecto a un espacio con microgravedad, no sino con microgravedad. Otros experimentos, bueno, otras investigaciones que se están haciendo en la Estación Espacial Europea es el reuso es el proyecto Melissa, en el cual se reutiliza, creo que podemos verlo aquí mejor, en el cual se observa la recirculación y el reuso de los residuos para así producir plantas, producir alimento para el consumo de los tripulantes, ¿no? Es el reuso de nuestros residuos sólidos y residuos líquidos, por ejemplo, heces y orinas, para ser reutilizados para el cultivo de algas, como por ejemplo la espirulina, que es una alga con alta cantidad de proteínas,
Y por ejemplo acá tenemos el trigo, cebada, la quinoa, fuente de alimentos para el desarrollo normal de tripulante, ¿no? Y bueno, también eso conlleva también a la recuperación de agua, ¿no? Recuperación de recursos hídricos, que es limitado en las situaciones espaciales. Esto es un cultivo de algas que se está dando en la estación espacial, y vemos, por ejemplo, que son espacios pequeños, reducidos, donde se va a obtener una gran cantidad de producto, ¿no? Que va a servir como alimento para el tripulante. Y bueno, el alimento espacial. Ahorita las plantas que se están desarrollando en las estaciones espaciales no se consumen aún. Todavía se sigue trayendo plantas de la Tierra, procesadas, ¿no? Y que sirven de alimento para el tripulante, ¿no? Ahorita están aún en fase de investigación. ¿Por qué? Porque las características que van a presentar estas plantas pueden ser muy contrastantes con respecto a las plantas que se desarrollan en la Tierra, ¿no? Pueden haber algunos componentes, componentes extraños que se produzcan cuando se los coloca en espacios simulados, ¿no? Sí, bueno, comenzamos con estrés primero. Después podemos ver, por ejemplo, características negativas, como por ejemplo la falta de desarrollo de raíces, las hojas mucho más pequeñas, o sea, ya no es una lechuga normal, ¿no? Puede ser una lechuga que presente inclusive toxinas que pueden ser peligrosas, ¿no? Para el tripulante. Perspectivas del uso de plantas a futuro, el uso eficiente de bacterias y algas para el consumo humano, el manejo de residuos, como en el proyecto Melissa que les mencioné, especies vegetales adaptadas a ámbitos espaciales. Esperemos que alguna se adapte ya para que crezca libremente, ¿no? En Marte. No una planta en sí, una planta que podamos ver, sino algas, que son mucho más fáciles de manipular. Y especies mejoradas, ¿no? Variedades resistentes y desarrollo rápido que permitan el beneficio, que permitan beneficiar a los tripulantes, ¿no? Bueno, esta es una referencia que da el doctor Rofer, en el cual muestra la importancia de las plantas en los viajes espaciales, ¿no? A futuro, ¿no? Cuando se quiera generar una colonización en Marte o la Luna o en otro planeta. Siempre los vamos a llevar. Y este es una maqueta o un concepto de invernaderos en Marte, ¿no? Y bueno, en un inicio les dije sobre mi experiencia infantil de haber visto después el documental Luna Azul. Es un documental muy bonito de cerca de una hora y media, creo, en el cual se simula o se da una percepción de dos ondas, las Darwin, creo, que son aquellas que van a estudiar planetas que tienen posibilidades de vida, ¿no? Primero van a esta luna azul, que en realidad es la luna como Europa. Europa es un satélite de Saturno que dicen que, bueno, que por referencias por espectrometría, se vio de que tiene componentes esenciales, ¿no? Componentes esenciales para el desarrollo de la vida, ¿no? Por ejemplo, componentes base como carbono, hidrógeno, oxígeno, en cierta medida, ¿no? Nitrógeno, en cierta medida, y permiten el desarrollo, ¿no? Y la presencia de agua en estado líquido, ¿no? Pero muy por debajo de los casquetes de hielo que se pueden observar, ¿no? Con las sombras. Bueno, Luna Azul es, al igual que Europa, es un satélite rocoso en el cual se evidencia la presencia de vida, pero con ciertas características, adaptados a ciertas características ambientales muy complejas, ¿no? Por ejemplo, ya no hablamos de un mar a base de agua, ¿no? De H2O, sino es un mar de metano. Ya no hablamos de una atmósfera
hecha a base de nitrógeno, oxígeno, bueno, y todos esos componentes muy parecidos, bueno, de la Tierra en sí, sino hablamos ya de componentes más densos, ¿no? Como por ejemplo el azufre. Y bueno, las características planetarias, ¿no? Sus días terrestres, bueno, completar un día, muy parecido, que son 18 días terrestres, y la presencia de su estrella, ¿no? Que es una estrella enana amarilla, ¿no? ¿Y qué presenta acá? Presenta organismos que aprovechan este metano líquido y las estructuras, bueno, en la presencia de estos componentes en el suelo, y les permite, por ejemplo, desarrollarse, ¿no? Desarrollar, avanzar, bueno, reproducirse, ¿no? Cumplir la meta, ¿no? de la vida, que es la perpetuación de la especie, ¿no? En sí. Como que, por ejemplo, estos organismos tienen como estructura unos globos que les permiten, por ejemplo, acercarse mucho al Sol y permiten hacer este proceso autotrófico, en el cual aprovechan los componentes del suelo y mediante el Sol comienzan a procesarlos, ¿no? Vemos aquí plantas muy parecidas a hongos que aprovechan el suelo con abundante cantidad de fierro, por eso se ve ese color rojo. Hay abundante cantidad de fierro en este caso, que en sí también hacen este proceso quimioautotrófico, ¿no? En el cual procesan los alimentos que absorben y de manera química los convierten en complejos para su desarrollo, ¿no? Y de ahí estos dos son la base para este ciclo, ¿no? Un ciclo de vida, en el cual también incluyen organismos muy parecidos a los animales que se han adaptado muy bien a estos gigantes bosques, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos como unas raptors que tienen sus crías, inclusive, como dicen, que viven a la sombra de estos bosques debido a que la radiación es muy alta. No tienen la radiación es muy alta y esto los puede dañar, ¿no? Sí. Otros organismos que, como el medio ambiente es denso y su gravedad es muy baja, permite que estos organismos sean muy grandes, ¿no? Enormes, debido a que ya no tienen la gravedad que nosotros tenemos, ¿no? Sean organismos colosales, ¿no? Porque tienen cientos de metros de altura y dicen que es un bosque andante, ¿no? O organismos que aprovechan, por ejemplo, la atmósfera densa para poder planear, ¿no? Volar, sí. Pero no como la aerodinámica que se tiene aquí en la Tierra, sino aprovechando, por ejemplo, la falta de gravedad y la densidad y la alta densidad que presenta la atmósfera, ¿no? Eso también, ¿no? Tenemos a un alien, podemos ya imaginar cuál fue el resultado de este organismo, ¿no? O él también, ¿no? Y bueno, eso es todo.